Dios les bendiga. Les saludamos desde Mazatenango, Guatemala, y queremos compartir con ustedes hoy el tema del movimiento de la palabra en el libro de los Hechos. Este es el número 4 de 5 que estaremos finalizando la semana siguiente. Pero quisiéramos orar en este momento para que Dios nos dirija en medio de esta palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor del cielo. Tú nos conoces a profundidad a cada uno de nosotros, Señor, y sabes que estamos delante de tu evangelio, Señor del cielo. Te pedimos gracia, tu sabiduría, tu revelación y tu entendimiento. Dios les bendiga. Les saludamos desde Mazatenango, Guatemala, y queremos compartir con ustedes hoy el tema del movimiento de la palabra en el libro de los Hechos. Este es el número 4 de 5 que estaremos finalizando la semana siguiente. Pero quisiéramos orar en este momento para que Dios nos dirija en medio de esta palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor del cielo. Tú nos conoces a profundidad a cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que estamos delante de tu evangelio, Señor del cielo. Te pedimos que tu gracia, tu sabiduría, tu revelación y tu entendimiento, Señor, sean con cada uno de nosotros, Padre, para que cada día podamos estar delante de ti y que tu evangelio, tu palabra, pueda entrar a nosotros, Señor, y alumbrar aquellas áreas oscuras todavía de nuestra vida, Señor. Te pedimos tu misericordia y tu bendición en este momento, Señor, en que compartimos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todos, Señor. Amén y amén. Hoy me toca hablar entonces del movimiento de la palabra, número 4. Hemos visto durante los 3 movimientos anteriores que el movimiento de la palabra tiene una característica, y es encontrar discípulos en diferentes partes o lugares del mundo. Ese es el propósito del movimiento de la palabra. No es entretenernos solamente repitiendo lecciones de la evangelización mundial, sino de compartir el evangelio y de encontrar los discípulos que se encarguen juntamente con nosotros de la evangelización mundial en su región. Este es el 4 movimiento de la palabra en el libro de los Hechos. Hoy vamos a conocer todo esto, y comienza con el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Ahí se levanta una iglesia que es llamada la iglesia de Éfeso, o los Efesios, a quien Pablo más adelante dirige una epístola. Vamos a caminar por los capítulos 19 al 27 del libro de los Hechos. El 4 movimiento de la palabra entonces, Pablo viajó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos del camino, como lo describe la palabra. Estos habían sido solo bautizados en el bautismo para arrepentimiento que promulgaba Juan el Bautista, y les enseñó Pablo acerca del evangelio, y luego los bautizó en el nombre del Señor Jesús, y sucedió algo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y estos hombres, dice la Biblia, que empezaron a profetizar y a hablar en lenguas. Cuando la Biblia habla de profetizar, está hablando de la proclamación, está hablando de la predicación. No es que se refiera solamente a dar una profecía por dar una profecía humana, sino que está hablando de dar la palabra profética más segura. Así que estos hombres predicaban, profetizaban y también hablaban lengua. Hay 2 interpretaciones en esto. Uno es de que eran lenguas espirituales, o de que eran nuevos idiomas que ellos no conocían. De todas maneras, el evangelio era predicado por estos discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 4 al 6, dice de la manera siguiente: Pablo les explicó el bautismo de Juan. No era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que después vendría de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Entonces, esto fue lo que pasó en Hechos 19, 4 al 6, con estos discípulos de Éfeso que Pablo se encuentra. La Biblia dice que eran 12 discípulos que estaban ahí reunidos, y entonces
ellos habían oído del bautismo de Juan y se habían bautizado en eso, pero Juan, decía Pablo, bautizaba para que el pueblo creyera en aquel que iba a venir después de Juan. Este era Jesús, el Cristo. Entonces el propósito del bautismo de Juan era para que pudieran creer en aquel que vendría después de Juan. Así que Pablo les explica todo esto a estas 12 personas que encuentra en Éfeso. Luego Pablo se dirige a la sinagoga de Éfeso. En esa ciudad de Éfeso, Pablo predicó y enseñó por 3 meses a los judíos de Éfeso en la sinagoga. Siempre Pablo iba a la sinagoga, como era su costumbre, para predicar a los judíos. Y aquí no es la excepción. En Éfeso se dirige a la sinagoga y por 3 meses dice la Biblia que Pablo le enseñó en la sinagoga a los judíos acerca de este evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Y entonces se empezaron a levantar algunos discípulos. Se empieza a dar el movimiento de la palabra. Se levantaron discípulos que él empieza a enseñar, a discipular más profundamente, pero luego hay problemas en la sinagoga y entonces Pablo se los tiene que llevar a un lugar que en la Biblia se describe como la escuela de Tirano. Tirano parece que era un personaje que era el dueño de esta escuela, y ahí Pablo empezó a reunir a los discípulos en la escuela de Tirano durante 2 años, con un solo propósito: era evangelizar toda Asia. Dentro de los discípulos que se levantaron aquí en Éfeso se puede mencionar a Gayo y a Aristarco también. Eran 2 discípulos muy prominentes que se levantaron para poder ayudar a Pablo aquí en Éfeso. La palabra de Dios entonces crecía y se difundía por toda Asia, dice la Biblia. Hechos capítulo 19, verso 18 al 21. Muchos de los que habían creído, porque el movimiento de la palabra tiene esa característica: deben creer muchos, se deben levantar varios discípulos. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador, dice la Biblia. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar ahí, tengo que visitar Roma. Pablo no se detenía con el movimiento de la palabra, y se levantaron muchos de los discípulos y muchos de los que habían creído. Entonces ahora venían y confesaban públicamente todas aquellas sus prácticas malvadas de hechicería que tenían. Y dice la Biblia que un buen número de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Parece que los libros ya existían en ese tiempo, pero acá los quemaron, ¿verdad? Y eran libros de hechicería, porque el evangelio es más grande que cualquier libro. Esa es la verdad. Entonces tenemos que entender que aquellos llegaron a una conclusión: lo que necesitaban no eran más libros, era el evangelio, era creer firmemente que Jesús era el Cristo. Y aunque no existía el Nuevo Testamento, ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento, tenían a Moisés, tenían los salmos y tenían los profetas, y entonces en toda esa escritura se revelaba el mensaje de Jesús como el Cristo. Esto era lo que Pablo usaba para enseñar ahí en Éfeso. Sin embargo, como siempre, Satanás se va a levantar y se va a oponer al evangelio. Y ahí se levanta un grupo de comerciantes que hacían templos para la diosa Diana o la diosa Artemisa, la guardiana de los Efesios. Esta era una diosa, era una deidad muy conocida en toda Asia, era adorada por toda Asia, así se creía. Incluso los que la adoraban creían que había venido del cielo. Así Satanás tenía controlada esta región llamado Éfeso a través de una imagen llamada Diana o Artemisa. Eran los nombres que se le daban dependiendo del lugar. Y entonces esta era considerada guardiana de los efesios. Sencillamente eso era la representación de Satanás en ese lugar. Entonces Hechos 19, versículo 26 al 28 dice que uno de ellos se levantó y empezó a decir: les consta
además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Diana o Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Artemisa. La gente se enardeció al escuchar esto. Es que Satanás no se va a quedar tranquilo cuando se está compartiendo el evangelio. Siempre van a aparecer problemas, y si no se levantan de un lado, se levantan de otro lado. ¿Y por qué razón? Es que el movimiento de la palabra está encontrando a los discípulos, y si eso está pasando, entonces van a haber problemas. Es lo mismo que sucede hoy en la evangelización mundial. Dios está haciendo la evangelización mundial, pero Satanás se está oponiendo. Está trayendo esto, lo otro, aquí, allá, y hay muchas cosas que se están levantando, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo entero, para detener el mensaje del evangelio. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que el evangelio no se detiene a pesar de Satanás. Aunque Satanás se levante, aunque haga esto, aunque haga lo otro. Incluso acá agarraron a los discípulos y los golpearon, los querían linchar, los querían matar, pero Dios guardó sus vidas. Entonces el movimiento de la palabra continúa en Grecia. Ahora vamos a Grecia. Esta es otra región. Hechos capítulo 20, versículo 2 al 4. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses. Está hablando de Pablo. Y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Entonces vemos acá cómo el movimiento de la palabra se continúa haciendo. Pablo ahora ya no va solo, ya no va con un discípulo, ahora lleva un equipo para hacer la evangelización mundial en Grecia. Aquí podemos ver cómo se le han unido los discípulos de diferentes lugares. Aquí se menciona, por ejemplo, que lo acompañan Sópater de Berea. Es la iglesia de Berea que ya envía un primer misionero para hacer este recorrido con el apóstol Pablo. Hijo de Pirro, lo describe acá, de Berea. También iba Aristarco y segundo de Tesalónica. Este era otro grupo, otra iglesia que está enviando misioneros, que está enviando discípulos para acompañar el recorrido del movimiento de la palabra con el apóstol Pablo. Pero además iba Gayo de Derbe. Derbe era otra ciudad donde se había levantado otra iglesia, y también envía a Gayo como ese discípulo. También podemos encontrar a Timoteo y Tíquico y Trófimo. Tíquico y Trófimo eran de Éfeso, exactamente, de Asia, dice, de la provincia de Asia. Entonces vemos un equipo conformado ya aquí con el apóstol Pablo para seguir haciendo la evangelización mundial. Aquellos discípulos no solo se habían encargado de salvar su región, su ciudad, Derbe, en el caso de los tesalonicenses, Tesalónica, está Asia, Éfeso, y entonces ellos se habían encargado de la evangelización mundial de su región, pero ahora están haciendo con Pablo el movimiento de la palabra en otros lugares, en otras regiones. Están llegando hasta Grecia ahora. Es interesante cómo se empieza a desarrollar el movimiento de la palabra, y sucede la evangelización mundial a través de estos discípulos y estos equipos que se van conformando. Se ha consolidado entonces un equipo de diferentes lugares para cumplir la evangelización mundial juntamente con Pablo. Esto es lo que produce el movimiento de la palabra. Pablo termina yéndose de Éfeso, aunque estuvo un buen tiempo ahí en Éfeso. Estuvo algunos años compartiendo con la iglesia de Éfeso, y se levantaron muchos discípulos, se evangelizó la región de Asia. Entonces Pablo tiene que retirarse después de ese tiempo. El mensaje que Pablo
siempre compartió en Éfeso y en toda Asia fue el mismo. Hechos capítulo 20, verso 20 al 21 dice: bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo en Éfeso entonces? ¿Cuál fue el mensaje que Pablo daba en toda Asia? Era uno: la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Él es nuestro Señor, Él es el Cristo, Él es el todo para nosotros. Y este era el mensaje que Pablo daba mientras se quedaba en algún lugar. También Pablo anuncia los peligros que vendrán después. En Hechos capítulo 20, versos 30 y 31, le dice a los hermanos de Éfeso y les dice: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Pablo está hablando de que viene un peligro después de su partida. Pablo está diciendo que durante 3 años él se quedó para levantar la iglesia de Éfeso, y que durante 3 años él dio su vida para compartir el único mensaje de toda la escritura, que es que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas. Y ahora él le dice: yo me tengo que ir, pero incluso dentro de ustedes se van a levantar algunos hablando cosas perversas y van a arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Esto es interesante, porque Pablo está anunciando de un peligro que hay alrededor de la iglesia de Éfeso. Podemos ver esto también hoy. Es lamentable, pero así es. Y en realidad podemos entender cómo Satanás siempre se va a oponer al evangelio. Pablo está hablando de este peligro acá. Pablo termina hablando en Hechos capítulo 20, 32 al 35 de la manera siguiente. Dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo está diciendo que él ha hecho todo con sus manos y que él ha trabajado para sostenerse él y su equipo. No está diciendo que fue una carga para alguna iglesia. Lamentablemente hoy vemos que las cosas no caminan si no hay recursos, y entonces están siempre esperando que les venga recursos para hacer la evangelización mundial. Que si yo quiero hacer esto pero no tengo dinero. En realidad Pablo está diciendo: yo lo hice con mis manos. No necesité que ustedes me sostuvieran. Yo lo hice con mis manos. No tomé la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Codicié. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de aquellos que están conmigo. Así que Pablo en realidad puede decir que él ha hecho la evangelización mundial con sus propias manos, en sus días, pero con sus propias manos. Entonces tenemos que entender que Pablo termina aquí su función en Éfeso después de 3 años y se va y deja este ejemplo de poder hacer la evangelización mundial, no esperando que alguien nos dé recursos. No, es que Dios va a proveer para que evangelicemos nuestra región. Dios va a proveer, Dios va a abrir las puertas, todo así será. Debemos creer firmemente esto. Entonces Pablo empieza un viaje a Jerusalén, y en Hechos capítulo 21, versículo número 4 dice: después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pablo empieza un viaje para ir a Jerusalén y luego a Roma. Evangeliza y consolida a los discípulos en la ciudad de Tiro. Aquí es otra ciudad.
Pablo en ese viaje se detiene en Tiro y durante 7 días se queda con los discípulos, y esto al encontrar a Pablo, se reúnen con él durante 7 días y le dicen a Pablo: no vayas a Jerusalén, es algo muy grave lo que te va a pasar en Jerusalén. Pero Pablo no desiste, Pablo va a Jerusalén. Podemos ver entonces cómo Pablo está buscando regresar a Jerusalén. Pablo ha estado en Jerusalén una vez en el concilio, donde se ha encontrado con los apóstoles y con los discípulos de Jerusalén, pero esta es la segunda vez en que Pablo va nuevamente a Jerusalén para encontrarse nuevamente con el concilio. Aquí ya vemos el concilio de Jerusalén. En realidad sí había un orden y Pablo lo conocía. Pablo sabía que él tenía que presentar reportes de lo que Dios estaba haciendo con su vida a este concilio en Jerusalén, y no lo hace una vez. Lo podemos ver acá, lo podemos corroborar nuevamente, que en este viaje a Jerusalén el propósito de Pablo es encontrarse con los apóstoles que habían quedado vivos todavía y con los ancianos de la iglesia en Jerusalén, con este concilio en Jerusalén. Así es como Pablo llega a Jerusalén a través de este viaje. Dice que en ese viaje se detiene en un lugar llamado Tolemaida, y ahí pasa un día con los discípulos, donde Pablo puede detenerse, se queda, pero no para disfrutar o conocer el lugar, sino se queda para consolidar a los discípulos. Luego viaja a Cesarea, y ahí en Cesarea se detiene en la casa de un evangelista muy conocido, el evangelista Felipe, que era uno de los 7 diáconos que se mencionan al principio del libro de los Hechos. Y este hombre está acá en Cesarea, y ahí es donde él vive, y ahí se detiene Pablo en la casa de este evangelista, cuyas hijas son profetisas, ¿verdad? Y ahí se detiene un tiempo antes de llegar a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén se hospeda en la casa de uno de los primeros discípulos, llamado Nasón. Se encuentra con los discípulos. ¿Por qué? Porque el movimiento de la palabra es así. Ahora Pablo está encontrándose con discípulos ya que él había levantado, pero que al mismo tiempo están levantando nuevos discípulos. Esto es el movimiento de la palabra. En Hechos 21:19, Pablo informa en Jerusalén a Jacobo y a los ancianos. Pablo llega a Jerusalén y llega con el propósito de informar al concilio de Jerusalén todo lo que Dios está haciendo a través de su vida. Hechos 21:19 dice que después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Pablo reconocía esta posición del concilio en Jerusalén, y entonces va, y lo primero que hace al llegar a Jerusalén no es ir a conocer Jerusalén, no, él va y va a buscar a los hermanos, y se encuentra acá con Jacobo y con los ancianos del concilio en Jerusalén, y les presenta un informe de cómo la obra del Señor, de cómo la evangelización mundial, de cómo el movimiento de la palabra está sucediendo en todos estos lugares por donde él ha ido. Sin embargo, ahí mismo, en ese lugar de Jerusalén, Jacobo y los ancianos le recomiendan a Pablo incluso raparse. Y Pablo, reconociendo la posición de ese concilio, obedece y se rapa realmente con todos aquellos que iban con él para hacer un voto y ser aceptado en medio de los judíos. Hasta eso llegó Pablo. Es decir, si se requiere un concilio, si se requiere un consejo. No es que no se requiera, sí se requiere. La Biblia lo enseña. Pablo lo respetó hasta el último momento. Incluso obedeció cuando ellos le dijeron: te tienes que rapar. Y se rapó haciendo un pacto delante de Dios. Es así de grande esto. Entonces Pablo, a pesar de todo eso, es arrestado en Jerusalén. Hechos 21, versículo 35 al 36. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo, es decir, en Jerusalén, los judíos lo seguían y le estaban gritando: que muera, que muera, que muera. Estaban haciendo lo mismo que hicieron con Cristo: crucifícalo, crucifícalo. Ahora están gritando detrás de Pablo: que muera, mátalo, mátalo, que muera. Así eran los judíos en Jerusalén. Y Pablo es arrestado en Jerusalén.
todo tiene un propósito. Pareciera que Dios está fallando. Pareciera que Dios no está cuidando a Pablo. Pero no es así. Es que el movimiento de la palabra debe seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Pablo tiene que seguir predicando este evangelio. Los discípulos tienen que continuar con el movimiento de la palabra. Y entonces, exactamente, Pablo es arrestado en Jerusalén, pero para dar testimonio de la revelación del evangelio a los judíos. Lea el capítulo 22 de Hechos, versos 12 al 15, y dice: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley. Pablo empieza a narrar su encuentro con Cristo, cómo se le revela Cristo a él. Y dice: uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Pablo está diciendo cómo fue la revelación del evangelio para él, cómo fue ese encuentro que él tuvo con Cristo. Y entonces está hablando de cómo Ananías le da esta profecía, de cómo es que Ananías llega, ora por él, se le caen las escamas de los ojos, es decir, se le abre el entendimiento, y Pablo puede entender ahora que Jesús es el Cristo y que él será un testigo de ese Cristo a todos los hombres. Él será un testigo a toda la gentilidad de lo que él ha visto y ha oído de ese Cristo. Entonces Pablo está dando su testimonio, incluso a los judíos que lo estaban pidiendo que lo mataran en ese momento. Pablo es llevado luego ante el Sanedrín o el concilio judío. Este era el órgano máximo de la autoridad en Jerusalén, el Sanedrín, llamado también el concilio judío. Y entonces Pablo ya es llevado ante ese grupo de sacerdotes y hombres de la ley. En Hechos capítulo 23, verso 1 al 2, usted puede ver cómo Pablo se presenta ante ellos, pero no habla del evangelio, no da su testimonio ahí, no habla de cómo se le reveló el evangelio. No llega a compartirles a ellos el evangelio. Parece ser que al igual que Cristo, Pablo está evitando que ellos conozcan el evangelio también, porque están cerrados en su entendimiento, son ciegos guiando a ciegos. Pablo testifica luego el evangelio ante Félix, el gobernador romano, y Ananías, el sacerdote judío. Entonces se juntan estas dos autoridades. En Hechos 24, capítulo 14 al 16, dice Pablo: pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, y yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo presenta su defensa y él dice en qué está creyendo, y le está hablando al gobernador Félix, un gobernador romano, y al sacerdote Ananías, al sumo sacerdote del concilio judío. Y ante ellos Pablo también da testimonio de que Cristo fue levantado de entre los muertos, y que él da testimonio de que habrá una resurrección, y que eso es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, es decir, en base a las escrituras. Hechos 24, capítulo 24 y versículo 24 al 26 de Hechos dice:
Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Oiga, el gobernador Félix trae a su esposa Drusila, que es judía, y entonces se sientan ante Pablo, y Pablo tiene la oportunidad de testificar el evangelio ante este gobernador romano y su esposa judía, Drusila. Y entonces dice que mandaron a traer a Pablo y lo oyeron hablar acerca de la fe en Cristo Jesús, de la fe en Jesús como el Cristo. Entonces, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo, te mandaré a llamar. Al mismo tiempo, dice la Biblia que Félix tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero, y por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Parece que esto no es nuevo, es algo que se ha venido dando en toda la historia del ser humano, ¿verdad? Con las autoridades, la corrupción. Entonces esperaban aquí el soborno de parte de Pablo y que le trajera dinero, pero Pablo no iba a traerle dinero, él les iba a traer el evangelio. Y cada vez que lo llamaban, yo me imagino que Pablo hablaba del evangelio, y aquel esperaba dinero y le daban el evangelio, y esperaba un soborno y le daban el evangelio. Entonces creo que llegó a cansarse este gobernador Félix de llamar a Pablo, ¿verdad? Así que no importa, en medio de la prisión, en medio del cautiverio, Pablo sigue dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. Este es el movimiento de la palabra. Luego Pablo es llevado ante un rey, ante el rey Agripa, y ante otro gobernador, es el gobernador romano llamado Berenice. Hechos 25, versos 23 y 24 dice: así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más, que lo tengo que matar. Entonces este hombre llamado Festo ahora trae a Pablo ante un rey llamado Agripa y ante un gobernador llamado Berenice. Yo inicialmente, cuando leí que era Agripa II y Berenice, pensé que era su esposa, pero no. Berenice es un nombre de hombre en este caso, y es un gobernador romano, ¿verdad? Y entonces ante ellos dos, Pablo es presentado también. Hechos capítulo 26, versos 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás al dominio de Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo entonces empieza a narrarle a Agripa y a Berenice cómo fue su conversión y por qué él está predicando de este evangelio, de que Jesús es el Cristo. Y él habla que se encontró con Jesús literalmente, y tuvo un encuentro y habló con él, y el mismo Cristo le ha dicho que él lo va a respaldar y que él va a ser un testigo de lo que es el perdón de los pecados, y que Dios lo va a usar de esa manera para que le abra los ojos a la gente y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces Pablo está dando testimonio a un rey en este caso. Después de eso, Pablo es enviado a Roma. El movimiento de la palabra no se detiene, aún a pesar de que hay muchos problemas legales, aunque hay diferentes discusiones en Jerusalén, aunque hay diferentes posturas, aunque hay diferentes criterios, ¿verdad? El movimiento de la palabra continúa por Dios.
Dios lo sigue haciendo. El movimiento de la palabra no se va a detener y va a continuar a pesar de todas las adversidades. Es que el evangelio sigue siendo predicado hasta el día de hoy. Hubo tormentas en el viaje a Roma, claro que sí. Hubo un naufragio incluso. Ellos perdieron un barco. Hubo una tormenta muy fuerte. Pero todo esto era para que Pablo pudiera dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿hasta qué punto Pablo había entendido el evangelio? Nosotros hoy no hemos pasado todo eso que Pablo pasó. Pablo llegó a una comprensión de entender que no importaba si había un naufragio, no importaba, había que dar testimonio del evangelio. No importaba si se levantaba una gran tormenta, no importaba si había que morir en medio del mar, no importaba. Es que había que dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Así que en medio de la tormenta, en medio de un naufragio, se sigue dando el testimonio. Hechos 27, verso 23 al 25. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Qué cree usted que Pablo compartió? Pablo usó este momento para compartir del evangelio, de que toda aquella tripulación en aquel barco que había naufragado estaba en sus manos. Dios se los había puesto para que compartiera el evangelio. Es que este es el movimiento de la palabra. Es que Dios va a poner delante de ti a las personas con las cuales hay que compartir el evangelio, y van a estar delante de ti por alguna circunstancia, por alguna situación. Es que Dios prepara los encuentros para compartir el evangelio. Así es como Dios llevó, aún dentro de un barco, en medio de una tormenta, en medio de un naufragio, llevó discípulos. Dios estaba levantando los discípulos de la evangelización mundial en medio de la adversidad, a través de un hombre que le había creído, que era Pablo. En Hechos 28, 7 al 9, podemos leer cómo Pablo testifica en una isla, la isla de Malta, y ahí puede testificar de este evangelio también, donde lo muerde una serpiente, ¿verdad? Y Pablo no muere, y entonces empieza a dar testimonio de por qué no muere cuando la gente espera que se muera. Mis amados hermanos, la evangelización mundial es la voluntad de Dios, así que debe suceder. No es algo que yo pueda hacer porque sea mi capacidad. No, es que esta es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere que pase. Por lo tanto, va a suceder. No importa las circunstancias, si son adversas o favorables, el movimiento de la palabra debe continuar. Así que no lo detengamos, de verdad. Sigamos compartiendo que Jesús es el Cristo. Y no nos detengamos por nada. Van a haber tormentas, claro que sí. Van a haber naufragios, claro que sí. Van a haber peligros, claro que sí. Va a haber hambre también, claro que sí. Van a haber heridas, claro que sí. Es que Satanás se va a levantar contra el evangelio, pero el evangelio debe ser predicado a todo el mundo. No importa cómo, no importa si tenemos que tomar algunas decisiones trascendentales, pero es que el evangelio debe ser predicado en todas las naciones de la tierra. Tenemos que ir y trascender con el evangelio todo aquello que se nos presente enfrente, cualquier circunstancia. Jesús es el Cristo, Él es el evangelio, no es otra cosa. Este es el evangelio y Él debe ser Señor en mi vida. Es que Él es Señor como el Cristo en mi vida. Si Él es el Cristo para mí, debe ser Señor en mi vida. Él es la buena noticia que fue predicada por la iglesia primitiva y que Pablo llevó hasta Roma. Pablo está llegando a Roma ahora, hasta este capítulo que hemos llegado hoy, hasta el capítulo 27 de Hechos. Vemos a Pablo llegando a Roma. De verdad que nuestras vidas sean usadas
para ese único propósito, de dar a conocer que Jesús es el Cristo, y que no tengamos otro propósito más grande en nuestra vida, sino solamente dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el movimiento de la palabra, que podamos encontrar los discípulos, que de verdad podamos encontrar nuevos discípulos cada vez que compartamos el Evangelio, y que vayamos tan profundamente a entender que en realidad el movimiento de la palabra no es compartir las lecciones de la evangelización mundial. Muchos llaman a esto movimiento de la palabra, pero cuando vemos la Biblia, el movimiento de la palabra es mucho más grande. Es que en cada movimiento que Pablo hizo con la palabra, cada movimiento que sucedió por medio de Dios, en el libro de los Hechos, vemos cómo se levantaron los discípulos. Todo el libro de los Hechos nos está hablando. Hemos llegado al capítulo 27 y en cada uno de ellos hemos visto cómo se levantaron los discípulos a través del movimiento de la palabra. Entonces nos queda solamente el movimiento número 5, y ahí vamos a explicar cómo es que se logra la evangelización del Imperio Romano. Espero que nos puedas acompañar en la próxima. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite que la misma pueda llegar a los corazones, Señor, y dar sabiduría a quien la está buscando, Padre eterno, de ti. Oro, Señor, para que el movimiento de la palabra siga sucediendo en nuestras vidas y que podamos seguir encontrando a los discípulos de la evangelización mundial. Pongo delante de ti, Señor, a todas las naciones, Señor, de Latinoamérica. Señor, sabemos que hay momentos difíciles, Señor, en este tiempo, pero en medio de ellos te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para no desviarnos del pacto y poder seguir haciendo, Señor, tu voluntad sobre la tierra, y que se cumpla el deseo que tú tienes en tu corazón de que sea conocido el nombre de Jesús como el Cristo en todas las naciones de la tierra, Señor. Oro, Padre, por ello. Gracias te damos, Padre. Glorifica tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo oro. Amén y amén. Bendiciones, Maranata.